Hola y bienvenidos a nuestro podcast Guardianes de tus Recuerdos. Hablamos de fotografía. Somos Javier y Emilio y en este podcast vamos a hablar de fotografía, vídeo y sobre todo de bodas. ¿Cuánto se puede cobrar por un reportaje fotográfico de bodas en 2023? Quédate y te lo contamos. Encontrar y contratar un fotógrafo de bodas es una de las tareas más importantes y más difíciles que tienen los novios en el 2023. La clave está en ¿cuánto debes pagar para contratar a un fotógrafo? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de contratarlo? Hablaremos sobre todo lo que necesitas saber para simplificar este proceso. Vamos a partir de un reportaje fotográfico básico, que va a incluir el domicilio del novio, domicilio de la novia, la ceremonia, jardines, la celebración. Para que os hagáis una idea, que vienen siendo unas 12 horas de trabajo. Entregando pendrive o descarga digital. ¿Por qué son 12 horas de trabajo? Más que nada porque son desde el domicilio del novio hasta el banquete, hasta el baile, mínimo se te van unas 12 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que, si los novios se casan a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, una ceremonia religiosa o civil, a lo mejor es un poquito más tarde la boda de ceremonia civil. Pero bueno, una hora antes hay que estar en casa de la novia, una hora y media antes, depende también de desplazamientos, y una hora antes en casa del novio. Entonces, si los novios se casan a las 5 de la tarde, a las 3:30 hay que estar en el domicilio de la novia, preparativos, cómo se viste, cómo se prepara, con los padres, con los invitados y demás, y una hora y cuarto, hora y media antes en casa del novio. Los preparativos igual, cómo se prepara, cómo se viste, qué guapo está, ponerse con fotos con los padres, fotos con los padrinos y fotos con los amigos. Entonces tenemos que tener tiempo suficiente para poder hacer el reportaje algo calmados, porque si vas con el tiempo justo, como se hacía antaño de que ya están los novios preparados y tal, al final claro, son las fotos clásicas y se complica todo y vas muy... Y vas generando cada vez más estrés que es, al final no es beneficioso para el reportaje en sí, claro. O sea, llegamos a la ceremonia, hay que aparcar, llegamos a la ceremonia, empieza la ceremonia, una horita y algo de ceremonia. La ceremonia suelen ser 45 minutos, pero ya nos vamos extendiendo a una hora, hora y media, muy tranquilamente. Después de eso hay besos, abrazos y felicitaciones a los novios. Y de ahí, en la mayoría de las ocasiones, vas a hacer fotos a los jardines y fotos a los... a la propia pareja. En los exteriores con la pareja. Eso es. De ahí vas corriendo para llegar al cóctel, que los novios estén en el cóctel, y allí tienes que hacer fotos durante el cóctel con grupos, amigos, familia y demás. Una vez que termina el cóctel, ya vas directamente a el banquete, y en el banquete ya te tiras otras 3 horitas tranquilamente, hasta las 12 de la noche, que suele ser, estamos hablando de boda de tarde, que suele ser la hora que los novios suelen empezar a bailar. Que te quedes una horita, 2 horitas al baile para ver cómo la gente se divierte, cómo la gente baila y demás, pues estamos hablando casi 12, se te van las 2, 3 de la mañana. Si hemos dicho que empezábamos a las 5, 3:30, 1:30, 2, estás en casa del novio. 1:30, 2 de la mañana, las 12 horas no te las quita nadie. Sí, viene siendo un poco el reportaje estándar. Y luego todo esto suponiendo que no haya ningún tipo de retraso, ningún tipo de incidente, que todo fluya tal y como nosotros lo habíamos planteado con la pareja previamente. Pues lo que solemos hacer es tener una reunión con los novios, pues más o menos 2 o 3 semanas antes de que sea la propia boda, pues para ir cerrando todo ese tipo de detalles, todo el tema de los horarios, los desplazamientos, para que ese día lo tengamos todo lo más fijado y lo más cerrado posible y dejar el mínimo resquicio a la improvisación, porque improvisar ese día, creednos que en realidad no es una buena idea ni va a funcionar. Una boda tienes que llevarla
muy planificada en cabeza, muy planificada en tiempo, muy planificada en estructura. Los años ya te da para poder improvisar, entre comillas, o dejar que la boda fluya algo para tú bueno, pues poder sacar un poquito más de un lado, un poquito más del otro. Claro. Pero la boda tiene que ir muy estructurada de tiempo y de tomas y de lugares y de desplazamientos y Sí, tienes en que ir sí a tiro hecho. casi guionizada, aunque una boda tiene que Claro. fluir, cada boda es un mundo, pero en tu cabeza tiene que ir muy estructurada para poder sacar adelante esa boda. Y que luego surgen muchos Muchos imprevistos. Claro, pero ahí entra en juego ya un poco nuestra propia experiencia, que es a lo que te refieres. Pues te vas sacando de la chistera trucos, te vas sacando magias, hasta que se te agotan las magias y llega un momento que ya no tienes mucho más margen de improvisación y de actuación. La experiencia que te hace dejar que fluya y saber por dónde puedes irte por un lado o por otro y sacar ese trabajo adelante. Pero es un estrés, un trabajo de bodas muy grande. Sí, bueno, de eso hablaremos más tarde, porque seguramente esto no te lo hayan contado, pero es algo con lo que hay que convivir y es algo muy a tener en cuenta. Dale a like y suscríbete, por favor. Bien, pues vamos a hablar de los factores a tener en cuenta para elaborar un presupuesto. La experiencia del fotógrafo es uno de los factores principales. No es lo mismo contratar a una persona que esté empezando, pero también te juegas que las fotos salgan o no salgan, claro, es un poco arriesgado, como ¿no? salgan, a un fotógrafo que lleva mucho tiempo, pero que también puede suceder que aunque lleve mucho tiempo esté anclado en el pasado. Entonces, tienes dos factores. El fotógrafo con mucha experiencia, pero que está anclado en el pasado. Sí, que no ha sabido reciclarse. Y no ha sabido reciclarse. Y el fotógrafo con poca experiencia, pero que tiene mucho ingenio, tiene mucho flow. Sí, que tiene como muchas ideas preconcebidas, como nuevos esquemas en la cabeza, pero no ha llegado a aplicarlos, no tiene esa experiencia necesaria, como decías antes, para intentar ubicarlo todo y colocarlo en su sitio. Claro. Hay que ver un poquito, como todos tienes que enseñarte un trabajo. Sí es verdad que los fotógrafos antiguos van mucho a poses fijas, y los fotógrafos nuevos, los fotógrafos que vienen ahora, parece que su trabajo es como más dinámico, como más... Sí, como menos posado, natural, más fotoperiodismo, pero yo creo que ahí está la clave. No es tanto fotoperiodismo, es que no saben llevar una boda, no saben hacer posados, no saben sacar ese partido a ese corte de traje, a esos vestidos, a esas colas de las novias, a esas colas y a la imagen de los novios. Entonces lo que quieren es, nada, vosotros ir haciendo pasitos por aquí o iros por aquí, que yo voy haciendo fotos y voy fluyendo. No, escucha, el vestido de la novia tiene un corte, entonces tiene que llegar y que en la cola quede bien. El traje del novio tiene que ir bien puesto y demás. Indudablemente, los momentos inesperados y los momentos más naturales se sacan cuando ya más o menos has cortado y dices, bueno, ya está, ya tenemos. En ese momento son los novios cuando se relajan y están más se dan más achuchones, están más a lo suyo, están unidos, están ahí dándose un achuchón. Entonces es cuando tú tienes que sacar ese arte tuyo, esa experiencia tuya y poder hacer ese tipo de fotos más naturales. No quita que les dejes andar un poquito por un lado y pim, vayas haciendo fotos, pero tienes que saber controlar la luz, tienes que saber por dónde dirigirles, que no digas iros para allá y de repente tú estás esperando que vayan para allá y los niños están ido para el otro lado. Ahí está, el saber llevarlos a nuestro terreno, tener claro lo que queremos y ser claros a la hora de transmitírselo a los novios. Luego también es verdad que hay, sobre todo con el tema de redes sociales, pues los fotógrafos más top, digamos que solo enseñan una parte del reportaje, que suele ser el reportaje de pareja. Que es verdad que para nosotros como fotógrafos, incluso para las parejas pues que no están habituados a ver tanta foto de boda, por ejemplo, pues es algo que les llama mucho la atención. Las fotos más espectaculares siempre son en los jardines y exteriores.
Está claro que en las casas que tenemos la mayoría de los españoles no son tan impresionantes. Hay algunas casas muy buenas y algunas casas que están muy bien preparadas, pero la mayoría suelen ser casas pequeñas. Entonces, Sí, pequeñas. eso no te suele enseñar Llenas mucho, de cosas por todos salvo lados. alguna cosa en concreto o algún retrato. Las fotos espectaculares están en los exteriores y es donde la gente se luce más, pero se luce más en sitios muy bonitos o haciendo luego posbodas que está todo muy medido y no se va con tanta prisa. Claro, o sea, hay que ver un reportaje lo que es de manera global, no solamente fijarnos en esas fotos de pareja que pueden ser muy espectaculares, pero si lo que es el conjunto del reportaje no tiene un sentido, no sirve de nada, que es lo que tú aportabas de un fotógrafo joven con muchas ideas, que esté a lo mejor muy limitado por ese tipo de imágenes que ha visto en las redes, que son muy llamativas, que pueden llegar a ser muy creativas. Hay que saber en cada momento sacar lo mejor de ese momento, o sea, tanto ya sea dando en domicilios, como sea pues en el cóctel, sacando fotos más naturales. Es que la experiencia te lleva a saber cuándo viene ese momento y la experiencia te lleva a estar atento en todo momento a ese pequeño momento que te va a venir. Como la última boda que tuvimos de Pilar y Cristian, el padre todavía no había visto a la novia y había que coger la cara Claro, de... la reacción del padre, ese momento, pues Eso te da esa experiencia de decir, cuidado que viene. Entonces dejas todo lo que estás haciendo. te preparas para ese momento porque al final ese tipo de imágenes son las que más van a impactar a los novios. Quizás por encima de esas que nosotros tenemos preconcebidas en la cabeza, esas fotos de pareja que creemos que van a ser las que más les van a gustar a ellos. Otro factor a tener en cuenta es la duración del evento. Hemos hablado de 12 horas de una boda, pero lo mismo hay bodas más pequeñas, hay bodas que no Sí. quieren domicilios y Quieren otro empezamos tipo de en reportaje. empezamos en la ceremonia. Entonces es ceremonia, exteriores y la celebración, Y la el restaurante. celebración. Quieras que no, acortas 3 horas, ¿vale? Sí, ¿Hay que variar el precio? Claro. Hay que variar el precio, pero claro, hay que tener en cuenta que ese día no coges otro trabajo. claro. No puedes coger dos trabajos. Y si coges dos trabajos, el primero le estás dejando a medias y el segundo llegas con el gancho Claro. o así. Entonces, hay que ver. Adaptarte al cliente, pero hasta cierto punto, claro. Claro. Siempre teniendo en cuenta lo que comentas, que no por el hecho de que sea una boda corta se la vas a dejar tirada de precio, No. porque estás renunciando a lo mejor a un trabajo. Ese sábado solo estás para ese cliente. ¿Tiene que haber variación de precio? Tiene que haber variación de precio, pero no es lo mismo una boda que es completa, domicilios, ceremonia y celebración, a una boda que es desde la celebración, exteriores y banquete. Ujú. Otro factor a tener en cuenta para la elaboración de un presupuesto es la localización geográfica. No es lo mismo una boda que tú estés en Madrid y te contraten y tengas que ir a la Sierra de Madrid o tengas que ir a Cuenca o tengas un desplazamiento, ahí tienes que coger tienes que marcar ese desplazamiento, tienes que presupuestarlo, que una boda que esté en tu misma zona, que seas de Aranjuez y la boda sea todo en Aranjuez. Ahí los desplazamientos son mínimos. ¿Que tienes que marcarlo? Tienes que marcarlo, pero son mínimos los desplazamientos hacia las casas y celebración y banquete. Otra cosa es que vayan a Aranjuez, o sea, que te contraten en Aranjuez, ellos vivan en Madrid y tengas que subir a Madrid, hacer parte del reportaje, volver otra vez a Aranjuez. Entonces, quieras que no, media hora de subida, media hora de bajada, eso es gasolina y tiempo. También no es lo mismo una boda en Madrid, en Sevilla, en Barcelona o en La Coruña. Sí, no se manejan los mismos precios. Efectivamente, los precios son distintos. En Madrid, al haber mayor número de fotógrafos, por desgracia, los precios son más bajos. Ajustados. En Barcelona, bueno, en Barcelona pasará más o menos igual, igual. pero en poblaciones como, iba a decir Teruel, pero poblaciones más pequeñas de 100.000 habitantes o algo así, a lo mejor hay menos fotógrafos y se cobra algo más, puedes subir la tarifa. Eso ya cada uno tiene que ver si el número de fotógrafos que hay en cada población y cómo están los baremos. Y eso hablando de España en nuestro caso, pero nada tienen que ver los precios que se manejan aquí con los de Estados Unidos. O sea, es un mercado
muy diferente. Dentro de que, para la gente que nos ve afuera, yo claro, no he pensado. dentro de que el rango de precios puede variar, aunque sea en la misma zona geográfica, pero siempre digamos que hay un mínimo estandarizado, por así decirlo. Sí, a ver, no es lo mismo lo que se cobra aquí en España que lo que se cobra en Estados Unidos, que lo que se cobra en Latinoamérica, que es lo que se cobra En cualquier otro sitio. en cualquier otro sitio, en Francia. También depende de los precios y de cómo esté la gente. La vida no también, es lo ¿no? mismo, claro, no es lo mismo tampoco dentro de Madrid, lo que se cobra en Madrid capital, que lo que se cobra en los pueblos, La periferia, Alcorcón, Pinto, Móstoles. efectivamente, eso depende de la zona donde vayas y cómo vayas, así es más o menos como tienes que ajustarte el Sí. presupuesto a esos clientes. Digamos que te va a dar una idea de lo que sería el presupuesto o el importe mínimo que deberías cobrar para ese reportaje fotográfico. La época del año es un factor importante de los precios que hay. No es lo mismo una boda a principios de marzo, incluso Sí, apenas hay enero, bodas. febrero, marzo, que no estamos en temporada, que una boda en pleno mayo, junio, que tienes comuniones, tienes fotos de familia, tienes las bodas, tienes recién nacidos, tienes un montón de cosas, un montón de trabajo y estás saturado de trabajo. Claro. No es lo mismo tampoco ya, aunque sea temporada, una boda en verano, en julio, que una boda en septiembre, que es el mes más fuerte de bodas que hay. Septiembre, octubre, que todavía no hace frío y ya son bodas tardías, pero la temporada va hasta finales de octubre, principio de noviembre, que ya con el cambio climático se van notando esos tiempos que hay mejor tiempo, mejor temperatura, no llueve tanto y las bodas se pueden alargar más. Entonces, a partir de ahí, eso es temporada alta. A partir de noviembre, después de Halloween, después de los Santos, después del día 1 hasta diciembre, hasta Navidad, pues son temporada baja y a lo mejor los precios... Sí, pues es más probable que ahí, si eres un cliente, pues es más probable que ahí te ajusten el precio y seguramente el presupuesto pues tire más hacia la baja. Claro, porque no hay trabajo y ahí dices, bueno, pues venga, si saco algo más. Que hay gente que dice, no, mi boda son Sí, tienen los 2.000 precios euros, 2.000 estandarizados euros y desde enero a diciembre. y no Pues tienen problema. me parece estupendo y ole tú si Sí, consigues eso. Pero eso pasa en todo, pasa en todo. O sea, tú te vas de viaje y cuando te vas de viaje, ¿cuánto te cuesta? 2.000 euros el viaje y te vas en temporada alta, que es desde mayo hasta septiembre. Claro. Fuera de eso, ¿cómo cambia el precio? ¿Cómo cambia el precio? Porque no estás en temporada. Esto es igual. Claro. Temporada. Es como si me vienes y me dices, Jolín, hazme unas fotos de Navidad en verano. Pues el precio de las fotos de Navidad en verano será distinto que en la campaña de Navidad. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor haces uno y a lo mejor tienes que ajustar, pero en plena campaña siempre se sube precios. ¿Cómo elegir al fotógrafo adecuado? En la medida de lo posible, el cliente debe tratar de buscar a un fotógrafo que sea lo más afín a ese cliente, tanto a nivel de estilo como a nivel personal. Claro, no buscamos un amigo para toda la vida. No. Que yo tengo clientes que realmente se han convertido luego en amigos, pero no se busca un amigo para toda la vida. Claro. Se busca que haya un feeling, que haya, ¿cómo se dice Cierta ahora? química. Ese flow para poder ese día estar a gusto con ese cliente. Puede ser un fotógrafo estupendísimo, pero si no tiene esa capacidad social de... Claro, no tiene esa empatía, claro, no tiene esa empatía hacia esas Lo personas. mismo te digo, fotógrafo. Estamos siempre buscando clientes, estamos siempre necesitando clientes, porque realmente tú tienes que llenar tu temporada con tus 20, 25 bodas, que son los fines de semana que en sí tenemos de temporada. Pero hay clientes a los que, según entran por la puerta, sabes y debes decir que no. Si no son capaces de tener tu química, de llevar tu juego, de ser afines a ti,
vas a estar jodido toda No la merece boda. la pena. Y vas a estar jodido después. Y vas a estar jodido porque al no tener esa unión, al no tener esa química, vais a ver las cosas de diferente forma. Y no es que uno quiera llevarse mal con el otro, es que al ver de distinta forma el trabajo, Nunca vas a llegar a un consenso. efectivamente, y vas a estar o vais a estar siempre, esto por si acaso lo ve algún novio, vais a estar siempre a la riña y con diferencia porque cada uno lo ve de diferente forma. Es importante, tras esa primera toma de contacto con el cliente, que suele ser a través del correo electrónico, en la medida de lo posible, hacer una llamada, porque a través de esa llamada, pues un poco ya vamos a ver cómo es esa persona, cómo se comunica con nosotros, qué idea preestablecida tiene de su boda, y de esa manera pues nos vamos a hacer una idea un poco más concreta del tipo de cliente al que nos podríamos enfrentar. Vale. Hablemos de números. Eso que habéis estado esperando todo el vídeo. ¿Cuánto necesita cobrar un fotógrafo para que el reportaje de boda le sea rentable? Cuando llevas tiempo ya en esto, pues tus costes sabes más o menos lo que tienes. Sabes que en España se pagan autónomos, tienes que pagar IVA, el gobierno se lleva el IRPF, que es el beneficio, o sea, la parte de beneficio de lo que tú has cobrado, y el resto de gastos como equipos, el pendrive y otra serie de factores que tienes que tener en cuenta. En cuanto ya vas haciendo bodas, la primera boda meter la pata, las siguientes bodas sabes que esos costes los tienes. Entonces, es fácil sacar números, entre comillas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo te lleva una boda? Pero ya no cuánto tiempo te lleva una boda el día de la boda, sino cuánto tiempo lleva una boda en general. Claro, desde el principio hasta el fin. El tiempo que has estado hablando con los novios, desde que te comunicas desde que se comunican contigo. Sí, el primer contacto inicial. Las reuniones posteriores, los siguientes WhatsApp y todo antes de la boda, eso es tiempo que estás dedicando a ese tiempo que no empleas en otra cosa. Que no es tiempo que no dedicas en tu formación, en tu estructura, en buscar otros clientes etc. O en tocarte la barriga, ¿vale? Entonces, eso es tiempo añadido a esa boda. Haciendo un pequeño inciso sobre el coste del equipo. Nosotros pensamos que la mejor manera de reducir esos costes de equipo es amortizar nuestro propio equipo. Hace no mucho nos pasó en una boda que uno de nuestros compañeros pues nos vino a decir que nuestra Nikon D750 pues ya estaba obsoleta. La cuestión es, realmente para este tipo de trabajos nosotros pensamos, y si lo pensamos es porque estamos convencidos de que tampoco necesitas tener la última Sony A9, A10 o a lo que sea. Puedes tranquilamente realizar este tipo de trabajos con cámaras profesionales, pero que tienen cierto tiempo, y esa va a ser la manera de bajar tus costes fijos, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que con la cámara que nosotros empezamos hace años con el 750 ya no me sirve para las bodas de ahora. Antes era una cámara de puta madre, antes era una cámara de lujo, antes era una cámara top. Y en 5 años ya no vale, porque ya es una reflex, ya no es una mirrorless, que es lo que se lleva ahora. Pues no estamos de acuerdo para nada. Tiene una falta de características que las nuevas tienen otras características, pero sabiéndole sacar partido a este tipo de cámaras no te hace falta otro tipo de cámaras nuevas. Cuando ya vayas teniendo más dinero y más trabajo, podrás irte a otras. Sí, o si escalas en precios, pues decir, bueno, me puedo permitir acceder a otro nivel de tecnología, de equipo, porque lo voy a amortizar. Pero si estás más o menos, pasan los años y te mantienes en una escala de precios que tampoco puedes tirar demasiado hacia arriba por circunstancias, porque la realidad a día de hoy es la que es. Entonces, ¿qué te interesa? Sacarle todo el jugo a ese equipo que tienes, a unas sabiendas de que hay equipos mejores que seguramente te iban a facilitar el trabajo enormemente. Pero en realidad, con este equipo le puedes sacar muchísimo partido y puedes hacer un trabajo perfectamente profesional y 100% válido. Que también nos hablaremos en otro podcast. Las bodas van bajando. La estadística marca que poco a poco la tendencia es a la baja. Ojo, cuidado. Spoiler. Ojo, spoiler. La promoción. Dependiendo de cómo haya llegado hasta nosotros esa boda,
vamos a tener seguramente que renunciar a una parte de los beneficios. Por ejemplo, si es a través de una finca, lo más normal es que sea una finca en la que seamos recomendados. Entonces, ambas partes van a salir ganando, porque esa finca te va a recomendar como fotógrafo, porque confía en ti, porque has trabajado ya previamente con ellos, saben que no le vas a dar problemas, saben que el trabajo va a fluir, los novios van a tener un buen resultado y a cambio, pues tú les das una parte de los beneficios de esa boda. Después de haber llegado aquí, vamos a hablar de números. ¿Cuánto se debe cobrar por una boda? El precio estándar de una boda básica en Madrid, de 12 horas, con lo que hemos hablado al principio, domicilio del novio, domicilio de la novia, ceremonia, fotos exteriores y ceremonia hasta 2 horas después del baile, son esas 12 horas, estamos hablando de un precio de unos 1.100, 1.200 euros más o menos. Entonces dices, 1.200 euros, que es el precio medio de una boda en temporada, entre 12 horas, te sale a 100 euros la hora. Y dices, joder, 100 euros la hora. 100 euros, ojo, son 1.200 con el IVA. Si a ese 1.200 le quitas el IVA, estamos hablando que son 991 euros, ¿vale? Si a eso le quitas el 21% o el 22% creo que es el IRPF que se va a llevar el gobierno de tu beneficio, te está quedando una boda, o sea, te está quedando 812 euros de esa boda, más desplazamientos, más el tiempo que has dedicado a los novios, antes y después. Sí, más la presentación que tú hagas de esas fotos de boda. Sí, si le pones, incluyendo, efectivamente, si le pones a eso la amortización del equipo, que es un poco estimada. Claro, si a eso le pones los 30 euros de un pendrive con su cajita y unas fotitos, menos 30 euros, ¿vale? La parte proporcional al equipo que estás trabajando, que ya cada uno sabrá los costes de equipos y lo que le ha salido, que son las amortizaciones y demás. Pero ponle que sean otros 30 euros por cada boda. Tal como está la gasolina, en una boda, muy tranquilamente ahora mismo, los 20 euros te quitas de una boda. Autónomos. ¿Vale? Que tienes el 21% de IVA, el 22-23% de IRPF, pero tienes que pagar autónomos. Esos autónomos, también. Claro, esos autónomos por boda, por tiempo, en España se pagan en torno a los 300, 400 casi euros ya por todos los meses por autónomos. Quítale otros 25 euros. Sí, ponle 30. De autónomos. Ya estamos en 707 euros. Si esos 707 euros, que serían los 12 horas de la boda, reprocesar el ordenador, pero vale, en procesar esa boda vas a tardar unas 2 horas tranquilamente. Ponte que el estar hablando con los novios 10 minutos de aquí, 20 minutos de aquí, la hora y pico que no te la quita nadie de estar hablando con ellos, tanto en el estudio, si vienen a verte, como por teléfono, como mandar llamadas y demás. Estamos hablando de otras 2-3 horitas en total. Estamos hablando ya de 12, 13, 14, 15, 16 horas. 16 horas, 700 y pico euros. Te sale a 44 euros la hora. Ya no son 100 euros. Limpio que te queda de una boda de 44 euros la hora tuya de trabajo. ¿Merece la pena? Entonces, es que parece que te estás llevando 1.200 euros por boda. No, ojo. Que sí, que mucha gente dice, es que yo no gano 700 euros el fin de semana. Ya, es que yo tampoco gano 700 euros el fin de semana. Es que eso le estás quitando tiempo a otros trabajos, le estás quitando tiempo a otros clientes. Y tú tienes que saber que durante ese mes, para poder vivir, pagar local, pagar luz, costes fijos y demás, tienes que sacar una rentabilidad. ¿Sabes? Claro. Ya de esos 1.200, ya son casi 500 euros que te vuelan. Claro. Y en ese trabajo detrás está la capacitación de cada uno, el seguir estudiando, el seguir avanzando, las nuevas técnicas, el equipo, que ahora tienes que saber de diseño.
tienes que saber de Photoshop, de Lightroom, para procesar esas fotografías. Que si no lo sabes, tienes que pagar a alguien que te lo haga. Si ya nos metemos en números de álbumes, de impresión y encuadernación, tienes que meterte en, si lo haces tú, son horas, o si no, tienes que pagar a alguien que te lo haga. No es tan fácil y no es tan... Más el peligro que lleva el hacer una boda y que te salga mal. Concluyendo, que el estilo encaje con lo que los clientes buscan. La afinidad es importante porque vamos a pasar muchas horas con esos novios y tiene que haber flow entre nosotros. Y también hacerles entender que el precio no sea lo más importante a la hora de tomar la decisión de contratarnos.